De hecho, sin ir más lejos, nosotros como iglesia hemos estado expuestos a este párrafo cada mes por años de nuestra existencia. Y la razón es porque básicamente es el pasaje que utilizamos por excelencia cuando llevamos adelante la cena del Señor, cuando llevamos adelante el privilegio de cumplir esta ordenanza preciosa que el Señor Jesucristo nos estableció para que pudiésemos recordar lo que significa su sacrificio y para que pudiésemos de buena manera ejemplificar a través de lo que la cena representa las grandezas de nuestro Dios, el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo aplicado en su vida, su obra y su muerte en la cruz del Calvario. Si 1 Corintios fue escrito antes de los Evangelios, lo que tenemos acá en esta porción del capítulo 11 de 1 Corintios es el primer registro escrito de lo que es la celebración de la Cena del Señor. Sabemos que desde el establecimiento de la iglesia allá en Pentecostés, los creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y Pablo, por cierto, no había eludido la responsabilidad de enseñarle a los hermanos en Corinto desde el establecimiento de aquella iglesia la importancia que tenía el permanentemente estar llevando adelante el desarrollo de esta ordenanza. Pero lamentablemente, aunque los corintios, y sabemos por el capítulo 11, la ejecutaban, llevaban adelante la tarea de la Cena del Señor, lamentablemente habían distorsionado su sentido. La exhortación que vimos la semana pasada y que está manifestada en los versículos 17 al 22, señalaba que los hermanos se reunían para hacer más mal que bien. Y es porque lejos de una oportunidad para manifestar por medio de la Cena del Señor el amor al prójimo y la obediencia al nombre de nuestro Señor, lo que estaban realizando era un triste espectáculo de egoísmo y desprecio. Los primeros cristianos llamaban ágape, fiesta del amor o cena del amor, a un servicio especial que implicaba en primer lugar comer juntos y que luego de la comida tenían la instancia de poder disfrutar de la Cena del Señor. El asunto era que algunos llegaban antes que el resto y sin esperar a sus hermanos comían y bebían a destajo de todo lo que había, haciendo que el tiempo posterior, lo que era la Cena del Señor, fuese básicamente un momento de controversia y desaliento. El sentido de unidad, compañerismo y amor que Dios esperaría que fuese reflejado en la vida de un creyente se veía opacado por actitudes impropias e indignas, manchando el precioso sentido de la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, era indispensable corregir esta práctica, corregir el error, y Pablo se encarga entonces de dejar un registro bien establecido que nos habla del peligro de reunirnos para mal y también nos enseña cómo podemos en la práctica reunirnos haciendo lo que es correcto. Lo que veremos en los versos que nos corresponde trazar en esta ocasión nos dará básicamente la forma correcta de cómo debe ser descrita la Cena del Señor y la manera en cómo deberíamos ejecutarla. Le invito entonces, me acompañe en su Biblia, 1 Corintios capítulo 11, y voy a dar lectura desde el versículo 23 al 33. Primero los Corintios 11, versículos 23 al 33. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bendito Señor, somos bendecidos con tu verdad y nos ayuda mucho saber que te encargas de decirnos lo que es necesario a través de ella. Es evidente que nosotros tenemos una capacidad impresionante de echar a perder aquello, Señor, que tú has hecho bueno. Y la creación original es parte de aquello, como el pecado de nuestra propia realidad distorsionó todo aquello que había sido creado bueno en gran manera. Y Señor, cuando miramos nuestra historia y vemos aún aquellos episodios que se nos hacen más marcados como fallas o errores en nuestra vida, nos damos cuenta, Señor, cómo todo aquello arroja de una manera muy clara, muy precisa, que no atendimos a tu dirección, que no te hicimos caso en aquello que debíamos hacer, que no rechazamos aquello que debíamos obviar. Señor, te pido nos ayudes a través de esta porción tan conocida por el mundo cristiano, la importancia de no desatender tu voz y de poder ser prestos en una celebración correcta, concreta, santa, de lo que significa esta ordenanza preciosa que has establecido para los tuyos. Bendito eres, Señor, rogamos por tu dirección y te ruego me ayudes a no interferir en lo que tú deseas comunicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pablo pone el peso del mensaje que acaba de compartir a los hermanos allá en Corinto, básicamente lo que significa la revelación misma de Jesucristo. Si tú miras el versículo 23, Pablo comienza diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es que no se trata de un entendimiento personal, no se trata de una tradición humana, sino más bien se trata del propio Señor Jesucristo encargándose de hacerle saber a Pablo aquello que él debía compartir. Y es evidente que podemos mirar ante el relato que vemos el compromiso que Pablo tiene con la verdad, no solamente al ser receptor de una revelación preciosa de parte de Dios, sino también al comunicar esa revelación a otros, es decir, transmitir la verdad a otros que requieren, que necesitan conocerla. Lo que está transmitiendo específicamente es aquello que el Señor se encargó de hacerle notar y que guardaba relación con la última cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos antes de lo que fue su crucifixión. Pablo señala que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y queridos, es bueno no ignorar las palabras que aparecen descritas en el relato. El apóstol Pablo bien podría haber dicho, el Señor Jesús, la noche de Pascua, o bien podría haber dicho el Señor Jesús el día jueves antes de lo que sería la muerte de Jesucristo. Y todo eso, francamente, sería correcto de ser dicho. Pero hay algo acá que quiere ser descrito al contrastar lo que significa la bondad maravillosa de la cena del Señor con la maldad del hombre. De alguna manera resaltando lo que significa el hecho de la gloria misma de nuestro Dios, llevando adelante la tarea que tanto nos beneficia, en contraposición con la entrega y la traición del hombre, tan notorio es lo que significa la realidad de la vida. De hecho, es tan interesante porque a la luz de lo que significa el relato de la muerte, la entrega, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vemos muchas veces contrastes muy marcados que nos hacen muy notoria la escena. Hay algo que quiere ser resaltado y es que en medio de la pecaminosidad del hombre, la traición del hombre, en medio del engaño del hombre, la bondad de Cristo resalta. Podría pensar, por ejemplo, en esa escena increíble de Jesús lavando los pies de sus discípulos, precisamente en esta misma cena, y en medio de la revelación de los evangelios, hablándonos de aquello, Judas levantándose para llevar adelante la ejecución de lo que sería la entrega de Jesucristo. Y así como eso, un montón de otros episodios en donde puede resaltar esa maravillosa bondad de nuestro Dios, llevando adelante la tarea que se ha encomendado a sí mismo en beneficio de nuestras vidas. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y estamos hablando específicamente de una ordenanza preciosa que el Señor se ha encargado de entregar, una belleza de escena dada por Cristo, en donde Él desea manifestar el plan de amor y redención para con los suyos. Y por cierto, una gran oportunidad para hacernos recordar
ese amor que siempre está siendo manifestado de tantas maneras, pero que tiene su punto, ese culmine, su punto perfecto en esa muerte y muerte de cruz. Lo primero que podemos apreciar a través de este relato es una ocasión original que es descrita por el apóstol Pablo y que guarda relación con aquello que sucedió en el momento que sucedió. Pablo nos lleva a pensar en ese momento y recordamos que la ocasión es la celebración de la Pascua, con motivo de esta fiesta judía. De hecho, la fiesta judía más antigua existente, más antigua que el pacto con Moisés en el Sinaí, una fiesta que fue establecida antes del sacerdocio, antes de que llegase el tabernáculo o la ley, una fiesta que fue ordenada por Dios y que mientras Israel estaba esclavizado todavía en Egipto, tiene allá su punto de origen. Para el tiempo de Cristo, esta fiesta llamada Pesaj o Pascua ya llevaba 1500 años celebrándose por ellos. Hablamos de la Pascua. Hablamos específicamente de la última Pascua divinamente aprobada por Dios. Estamos hablando específicamente de esa Pascua, de ninguna otra Pascua, aparte de esa que fue la última, reconocida por nuestro Dios y celebrada, y que hace que cualquier elemento que guarda relación con el antiguo pacto no sea otra cosa que una sombra de lo que precisamente iba a venir en Jesucristo. Cuando pensamos en esa Pascua, estamos celebrando algo que va más allá de lo que significa la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que era la conmemoración inicial, sino más bien hablamos de que eso es un sustituto débil de lo que implica la liberación del pecado humano para siempre, para siempre. De hecho, Cristo puso fin a esa Pascua, instituyó un nuevo monumento a sí mismo. No se vería de nuevo a un cordero en Egipto como el símbolo del amor liberador o redentor del poder de Dios, sino que se vería ahora al Cordero de Dios, que por el derramamiento de su propio sacrificio, de su propia sangre, compró la salvación de todos los que creen. Y la cena del Señor se marcó entonces dentro de esta última celebración autorizada de la Pascua. La información histórica nos provee ayuda importantísima para poder saber cómo se desarrolló esta habitual celebración y con ello una luz importante para poder enmarcar los episodios descritos dentro de lo que fue aquello que nuestro Señor Jesucristo llevó adelante con sus discípulos. En el calendario judío, el día 14 del mes de Nisán, es decir, el 27 y 28 de marzo nuestro, recuerda, el día judío comienza a las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro. Ese era el día de la Pascua. Cada familia sacrificaba un cordero. La sangre de ese cordero era puesta sobre los dinteles de su puerta y realizaban una cena en donde ese cordero asado se comía. Pan sin levadura también estaba presente en aquel episodio y hierbas amargas, tal como se describe en el establecimiento de esa fiesta, en Éxodo 12, también era parte de aquella cena, de aquella conmemoración. En la Mishnah judía, que básicamente es el compendio de las enseñanzas de los rabinos, se dice que al menos 4 copas de vino eran parte de aquella celebración. La razón de esas 4 copas es bien interesante porque se basaba en la interpretación rabínica de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, en donde hay 4 expresiones que nos hablan de lo que sería la redención de Jesucristo, la liberación de Dios del pueblo de Israel de la situación de esclavitud. Estamos hablando de los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré a ustedes como pueblo mío. Cada una de esas 4 menciones estaban siendo asociadas a 4 copas de vino que eran parte de esta ceremonia que por años los judíos llevaban adelante. El orden de la celebración básicamente era así. Había una oración de acción de gracias que llevaba adelante el líder de la familia y a continuación se veía la primera copa de vino diluida con agua. Como recuerdo de la amarga esclavitud en Egipto, la segunda cosa que se hacía era comer las hierbas amargas y ese gusto que dejaba en tu boca era un recordatorio de lo que había sido el tiempo que los judíos estuvieron bajo la esclavitud. Luego venía la pregunta del hijo menor de la familia o el menor presente dentro de la casa, que preguntaba a viva voz, ¿por qué esta noche es distinta a las demás?
a lo que acto seguido el líder del hogar se encargaba de responder y narraba la historia de lo que había sido la obra de Dios con el pueblo de Israel en Egipto y lo que consistía básicamente en la liberación de ellos de aquel lugar. Luego de aquello se cantaba la primera parte del Jalel judío. El Jalel judío es básicamente el Salmo 113 al Salmo 118, que era un cántico que constantemente se llevaba a cabo dentro de esta ceremonia. La primera parte, es decir, el Salmo 113 y 114, se cantaba en esta etapa de la ceremonia. Y al final de la ceremonia se terminaba de cantar el resto. Luego de un lavado ceremonial de manos, venía lo que sería entonces la comida asociada a la segunda copa de vino. El cordero era comido, el pan sin levadura era parte de la alimentación y con ello, naturalmente, escenas estaban siendo recurrentes a su vida. Ya sabe usted, estamos hablando específicamente de cómo el Señor, por medio de lo que fue este juicio de la muerte de los primogénitos, permitió que los judíos que creyeran en Él y que llevaran adelante esta fiesta y esta marca en los dinteles de su puerta, pudiesen ser librados de esta matanza. El pan sin levadura era un recordatorio de los primeros días del viaje que ellos llevaron adelante luego de ser liberados de Egipto. Pan de prisa era el nombre que tenía allá originalmente, y es porque rápidamente estaban saliendo de Egipto. La no presencia de levadura es algo bien descriptivo. En la Biblia usted va a apreciar que en algunas ocasiones la levadura tiene un sentido positivo, en otro sentido será negativo, pero siempre el símbolo nos habla de influencia. En este caso particular, la lección para los judíos era: váyanse sin ningún tipo de influencia de Egipto, ningún tipo de idolatría, nada que tiene que ver con lo que ellos más atesoran, nada de lo que tiene que ver con lo que más aborrece nuestro Dios. Por lo tanto, había un recordatorio constante a través de la celebración de los panes sin levadura de que no había ningún interés en ser influenciados por aquello que Dios no deseaba fuese parte de nuestra influencia. A continuación, el resto de la comida podía disfrutarse siempre y cuando ya hubieses comido el cordero. Se tomaba entonces la tercera copa de vino, una tercera copa que según Pablo en 1 Corintios capítulo 10 se llamaba la copa de bendición. Luego de aquello se cantaba la última parte del Jalel, Salmo 115 a Salmo 118, y Mateo 26 nos menciona esto diciendo que Cristo cantó el himno con los suyos y antes de salir, de terminar la celebración, se tomaba la cuarta copa que celebraba el reino venidero de Dios, la promesa eterna de Dios. Ahora bien, dentro de ese marco establecido allá es donde Cristo está entonces celebrando la cena con sus discípulos. Aprovecha esta historia que tiene un sentido tan importante para los judíos para darle un sentido completamente imponente y perfecto a lo que significa la realidad de la liberación. Tenemos entonces el relato bíblico del apóstol Pablo que nos habla de la observancia, Si usted va a su Biblia, 1 Corintios capítulo 11, la segunda parte del verso 23 y 24 señalan que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, dentro de esa cena, que Cristo entonces se encarga de tomar el pan sin levadura, que era parte de la celebración, y dice la Escritura que habiendo dado gracias, Él se encarga de compartirlo. Llama la atención algo que quizá puede ser atractivo de conocer. Esa frase, habiendo dado gracias, en el griego es una palabra, la palabra Eucaristía. Seguramente usted ha escuchado ese término y es porque se utiliza como un término alternativo para referirse precisamente a esta celebración, la Eucaristía, la Cena del Señor, la comunión, lo que significa básicamente la Santa Cena. El pan sin levadura original está ya mostrándonos toda esa significación que Dios espera sea parte de nuestra propia costumbre, al no dejarnos influenciar por lo que significa nada que es incorrecto. Y Jesucristo, por medio de su autoridad, transforma ese símbolo para representar su cuerpo inmolado por la salvación de los hombres. Ahora bien, ayuda que usted sepa y que yo sepa
que en la mente judía, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando básicamente del hombre completo, la esencia plena del hombre. Toda la vida encarnada de Cristo estaba siendo descrita en esta mención. Esto era básicamente el entendimiento que ellos tenían. Este pan que menciona Jesucristo estaba ya representando todo lo que es Jesús como Dios encarnado. El misterio de la encarnación está allí presente desde el día en que nació hasta el día en que murió e incluso en su resurrección. Toda la encarnación de nuestro Señor se resume en este término cuerpo, Dios en carne humana. Y es emocionante leer la siguiente frase que aparece descrita allá porque menciona específicamente que este es mi cuerpo, dice Jesucristo, que por vosotros es partido. Esa frase, por vosotros, mis hermanos, debe ser emocionante para ti de ser escuchada, de ser leída. Y es que es inevitable pensar en el impacto que provoca para nosotros ver cómo el amor de Cristo, al encarnarse, al venir a este mundo, al tomar forma de siervo, está siendo descrito en aquello que sería culminado de manera eficaz en aquella cruz del Calvario. Y saber que eso lo hizo por uno, saber que eso lo hizo por los suyos, que eso lo hizo por vosotros, es algo que siempre debe terminar siendo una señal de humillación para nosotros y de enorme gratitud a su nombre. Pablo finaliza el versículo 24 señalando lo mismo que registra el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, las palabras de Jesús expresando: haced esto en memoria de mí. Y la memoria o recordatorio aquí lo que está implicando esencialmente es mucho más que acordarse. Sí, yo sé que Jesús murió por mí. Sí, yo sé que Él llevó, es decir, todo lo que fue el padecimiento hacia la propia cruz. Estamos hablando básicamente de experimentar, de hacer nuestro, de considerar los detalles implícitos manifestados en ese amor derramado, ese amor desinteresado, ese sacrificio y entrega manifestada por nosotros, por nosotros. El texto continúa señalando, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así como lo hizo con el pan, ahora Pablo recuerda que Cristo se encargó de tomar también la copa. Lo hace después de haber cenado. En cronología, esta sería básicamente la tercera copa dentro de estas 4 que eran parte de la celebración del Pesaj. Una copa de bendición que sabemos, francamente, nos bendice tanto. Esta copa, dice Cristo, es el nuevo pacto en mi sangre. Y hay muchas cosas que son evidentes a través del relato y que vale la pena que mencionemos. Primera cosa que podría decir es que es evidente que este pacto descrito acá y representado a través de esa copa es otro pacto, no es el mismo pacto que tenían antes. De hecho, se distingue ese pacto de cualquier otro, incluido el pacto de Moisés. Cuando Dios se encargó a lo largo de la historia de hacer pactos con Noé, con Abraham, se encargó de ratificar aquellos pactos por medio de la sangre. Tiene Génesis capítulo 8, versículo 20, tiene Génesis capítulo 15, versículos 9 y 10, mostrándonos aquello. Cuando el pacto en el Sinaí fue ratificado, dice la Escritura que tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Cuando Dios se encargó entonces de traer la reconciliación consigo mismo, el precio tenía que ser también la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Un animal de sacrificio no solo tenía que ser asesinado, sino que su sangre tenía que ser derramada, porque la vida está en la sangre. Levítico capítulo 17, versículo 14. Y para una vida verdaderamente sacrificada, se hacía necesario en el cumplimiento de los pactos que ésta fuese derramada. Por lo tanto, Jesús no solo tiene que morir, sino que tuvo que derramar su propia y preciosa sangre. Y ahí tú y yo conocemos textos tan preciosos como 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9,
que nos menciona que no fuimos nosotros salvados o liberados por medio del oro o la plata, sino más bien con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, nuestro propio Señor Jesucristo. Y aunque sabemos, no se desangra hasta la muerte. Jesús sangró tanto antes de morir y al morir, de las heridas de la corona de espinas, de las heridas que se encontraban allá en sus manos, en sus pies, la flagelación, los agujeros de los clavos. Por cierto, un gran volumen de sangre saliendo una vez que su costado es traspasado. Y aunque el derramamiento de su sangre era necesario, este reflejaba de una manera tan explícita la muerte expiatoria, su amor, su vida pura, justa y sin mancha, lo suficientemente capaz para llevar adelante aquello que solo Él podía hacer. Es porque los animales solo pueden morir por otros animales, según la enseñanza de Hebreos, pero cuando se trata de los seres humanos necesitábamos la muerte de un representante humano y perfecto para que muriese por nosotros. Al final del versículo 26 leemos: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le ordena a su pueblo que lo celebren, y tantas veces cuanto estemos disponibles para hacerlo, y que cuando lo hagamos, que lo recordemos a Él en conexión con lo que significa ese derramamiento de sangre y todo lo que está implicado en el perdón de pecados que recibimos producto de aquello. Así que, dice el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y también la cena del Señor es un recordatorio, tal como leemos, de que Cristo viene otra vez. Anunciar hasta que Él venga nos da expectativa de saber que podemos seguir cada vez con mayor atención a lo que será ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Ahora, dicho todo eso, ¿cómo deberíamos entender entonces algunas frases que se han prestado para malas interpretaciones a lo largo de la historia dentro de lo que significa la realidad que se asume como cristiana? ¿Cómo deberíamos entender las palabras de Jesús cuando dice que es el pan su cuerpo y que es la copa el nuevo pacto en su sangre? Literalmente quiso señalar el Señor Jesucristo allá que el pan se convierte en su cuerpo cada vez que somos parte de esta ceremonia y que la sangre está convirtiéndose en el vino cada vez que disfrutamos de aquello, básicamente lo que se conoce como transubstanciación. Bueno, debería decir que en primer lugar, a la luz del relato bíblico, es imposible asumir que lo que está sucediendo allá es que el pan tome particularidades del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que no fue eso precisamente lo que notaron los apóstoles. Nota la escena, ¿no? Cristo está diciendo: este es el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y Jesucristo está compartiendo los trozos del pan a sus discípulos. Ellos no están viendo en aquello parte del cuerpo de Cristo. Ellos no están apreciando que hay algo de ese pan que se está convirtiendo en algo de Cristo. Ellos entienden claramente que lo que está sucediendo allá es un símbolo, una escena que está graficando básicamente lo que sucedería. De hecho, no es hasta el otro día donde Jesucristo es entregado en la cruz, por lo tanto, de muy mala manera podríamos pensar o asumir que francamente lo que está sucediendo allá es que cada trozo de pan está convirtiéndose en un trozo del cuerpo de nuestro Señor. De hecho, la figura simbólica toma más fuerza en el hecho de que ni siquiera Jesús ha llegado específicamente a lo que sería su crucifixión. Por lo tanto, no estaba haciendo un ejercicio de traspaso físico, sino que estaba estableciendo un elemento recordatorio. El problema muchas veces se genera básicamente con esta literalidad, ¿o no? Es mi cuerpo, es mi cuerpo. Pero cuando leemos la Escritura e interpretamos la Escritura con la Escritura, nos damos cuenta de que en varias ocasiones Dios se encarga de representar a través de un elemento práctico aquello que aparece descrito como tal. Acompáñeme por favor en su Biblia, Mateo capítulo 13, permítame darle un ejemplo allá que puede ser muy clarificador al respecto. Mateo capítulo 13. Desde el versículo 36, lo que tienes allá es el relato de la parábola del trigo y la cizaña. Y el propio Señor se encarga de explicarlo de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, verso 36. Dice:
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, note, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Es una parábola impresionante, llena de tanta maravilla que podríamos estar allá un buen tiempo meditando en todo lo que implica. Pero francamente, permítame detenerme en aquello que es atingente para lo que estamos aprendiendo. El uso de terminología que es representativa o simbólica para dar una verdad manifestada. Ahora, siempre eso es entendido en el contexto bíblico, nunca queda al arbitrio humano, la Biblia siempre se interpreta por la Biblia. La declaración de Jesús entonces de comer su cuerpo no era más literal que cuando Él dice que Él es la vid verdadera y que los suyos son los pámpanos. No era más literal que cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, o yo soy la puerta de las ovejas. O cuando Juan el Bautista, señalando a Jesucristo, señala: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Básicamente, escenas que hacen muy gráfico lo que está representando la maravilla y la grandeza de nuestro Dios. Mis hermanos, un malentendido en cuanto a lo que significa esto es lo que básicamente causó que los fariseos en Juan capítulo 6 no solamente ridiculizaran a Jesucristo, sino que también los discípulos superficiales, aquellos que aparentemente querían seguirle, empezaran a distanciarse. Acompáñame por favor a Juan capítulo 6 y permítame compartir el relato de esa historia. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 48 al 66. Lo que tenemos acá básicamente es la oportunidad que Jesucristo le da a las personas que están siguiéndole, de que puedan tener una relación cercana, directa, plena con Él. Si usted me acompaña hasta el versículo 51, mira ya el detalle de lo que aparece descrito. El texto dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjate acá lo que está sucediendo. Jesucristo se describe a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Ya sabes que no es pan literal, francamente, porque sabes que aquí hay características asociadas a Él. Es un pan vivo, ya tenemos allá un punto importante, es un pan vivo que descendió del cielo, otro punto importante. Es una declaración acerca de su deidad, de lo que significa el hecho de encarnarse específicamente para venir a esta tierra. Y si alguno come este pan, nota lo que está señalando el texto bíblico, tendrá, dice el texto, vida eterna. De hecho, luego se refiere al pan como su propia carne. Todo esto se une básicamente para significar algo que es tremendo, tremendo. Dios hizo carne, se encarnó en un cuerpo humano, entró en el mundo, y cuando los hombres se apropian de lo que significa esa realidad, que significa comer, significa básicamente apropiarse de Jesucristo, su encarnación, su sacrificio en la cruz, lo que tienen es fundamentalmente la vida eterna. La vida eterna. Él está hablando en terminología física, pero tiene un mensaje espiritual asociado a aquello. Jesucristo está diciendo: recíbanme, apropiense de lo que significa la realidad, llévenme para satisfacer su propia alma, no solamente su cuerpo. Como un hombre toma pan para satisfacer su estómago, pueden tenerme a mí para hacer la satisfacción plena de su alma, la plenitud del que lo llena todo. Mira lo que dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Se peleaban entre ellos diciendo: no puede ser, no puede ser. Ellos lo están interpretando físicamente, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo quiere que lo comamos, o no? ¿Está loco, o no? Es la idea de ellos. Entonces Jesús le dijo, mira lo que sigue diciendo el texto allá, versículo 53, de cierto
De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dos cosas, a menos de que puedas aceptar la encarnación y aceptar la muerte expiatoria de Jesucristo, nunca tendrás la vida eterna. La vida eterna es una cuestión de creer en Dios, tal como se ha reflejado en la palabra. Creer básicamente que Dios se encarnó y que murió una muerte sustitutiva, expiatoria, redentora, sacrificial por el pecado. Comer la carne significa reconocer y apropiarse de Cristo. Reconocer que Cristo es Dios en carne humana. Beber la sangre es aceptar, es reconocer, creer, apropiarse de su muerte sacrificial. Mira lo que dice versos 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo que el que me come, él también vivirá por mí. Hermano, hay una figura acá, retórica, muy física. El pan. Jesús extrae aquello para apropiarse de una verdad que debemos considerar. Tenemos el gran privilegio de poder hacer nuestra esta realidad. Y cada vez que participamos de lo que significa la maravilla de la Cena del Señor, participamos de un entendimiento amplio de lo que involucra el hecho de saber que Jesucristo ha sido parte de nuestra propia realidad, de que Dios nos ha permitido ser suyos a través de Jesucristo y que podemos contemplar las maravillas de su encarnación y apreciar los beneficios de su sacrificio en la cruz. Cuando compartes la comunión, tomas el pan y tomas la copa, estas simbolizan exteriormente esa apropiación espiritual que ya fue efectuada interiormente. Ella refleja como un símbolo práctico ante todas las personas lo que ya fue una realidad interna ante Dios, en donde reconoces que Él es tu Señor, en donde asumes que crees en su sacrificio propicio en la cruz para ti, pecador, en donde reconoces que si no hubiese sido por la iniciativa de Dios viniendo a este mundo, tú jamás podrías haber salido de esta realidad para estar con Él. Entonces hay algo vital que compartimos, es una verdad que creemos, hermanos, es un mensaje que anunciamos. Por lo tanto, bien hacemos en llevarlo piadosamente. Y con eso, si vuelve por favor a 1 Corintios capítulo 11, permítame mostrarle el último elemento descrito. Hablamos de la obediencia. Verso 27 del capítulo 11 señala, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos juzgásemos o nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y vamos a correr un poquito acá. Pero mire allá lo que está pasando. Pablo está cerrando todo lo mencionado, básicamente dando un sentido completo a aquello que comenzó a mencionar en el versículo 17. Así como es posible dar un mensaje coherente de lo que significa la cena del Señor con nuestra propia vida, apropiándonos de la realidad de Cristo, su sacrificio y su encarnación, también podemos practicarla indignamente. La manera indigna de practicarla ha sido mencionada claramente en el contexto de los versículos 17 al 22. Hablamos básicamente de una actitud egoísta, insensible ante nuestros hermanos, causante de divisiones dentro de lo que significa la realidad eclesiástica. Sabemos que los corintios no velaban los unos por los otros, no velaban por el bienestar de la iglesia, sino que pensaban permanentemente en sí mismos, fomentaban las divisiones, se adelantaban a lo que era esta cena del amor, se comían absolutamente todo, se embriagaban con el vino que debía haber sido compartido. Ya, sin tomar en cuenta en aquellos que tenían una peor situación económica, que llegaban más tarde por razones obvias de su propia acción laboral, veían cómo estaban aplicando en la propia vida de ellos la odiosidad, el rechazo, la indignidad que no debería ser reflejada
por los creyentes. Queridos, el acudir a la cena del Señor de una manera indigna es sencillamente deshonrar la ceremonia. Es deshonrar a aquel en cuyo honor nos estamos reuniendo para celebrar. Y nos hacemos culpables de deshonrar el cuerpo y la sangre, lo que representa toda la vida y la obra de Cristo en nuestro favor. Nos hace culpables de burlarnos y tratar con indiferencia a Cristo mismo. Hermanos, nunca tiene mayor sentido esto, tal como el contexto del pasaje nos enseña, que cuando nosotros no estamos valorando el precio precioso que Cristo pagó por su iglesia, cuando nosotros no estamos valorando lo precioso de las relaciones que podemos tener, correctas relaciones que debemos tener de amor, de preferencia del uno para con el otro, de esperarnos el uno para con el otro, de lo que significa el hecho de estar pensando en lo mejor para mi hermano. Nunca tiene mayor sentido el hecho de pensar cómo Dios, que ama tanto su iglesia, pone en este aspecto de manifiesto cómo Dios rechaza y llama indigno aquello que va en contra de la realidad correcta de su iglesia. Por lo tanto, es importante la examinación personal. Mirar hacia adentro y apreciar si hay algo que tiene que ser confesado, si hay algo que tiene que ser cambiado. Por cierto, esto no se trata de la vida, es porque claramente todos somos indignos ante Dios en todo segundo de nuestra existencia. Esto se trata de ser conscientes de que estamos llevando un trato indigno ante otros y que debemos corregirlo, que debemos hacer lo suficiente para poder cambiarlo. La Biblia dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, este juicio descrito acá es un juicio disciplinario. Y lo cierto es que Dios al que ama, disciplina. Dios sabe que quiere lo mejor para nosotros, está comprometido con la perfección de nuestra vida, hasta la imagen misma de Jesucristo. Por lo tanto, Él sabe que es necesario en momentos de nuestra vida ser disciplinados, de enfrentar consecuencias, básicamente por no hacer lo que nos corresponde, por no manifestar dignidad de lo que significa el trato que debemos tener los unos para con los otros dentro del cuerpo. Por lo tanto, es necesario reflexionar y meditar en cuanto a la manera en cómo vamos a proceder, estimando lo que significa el costo alto que puede ser enfrentado. La palabra del Señor dice que en la iglesia de Corinto había muchos enfermos, debilitados y algunos habían dormido. La evidencia bíblica nos dice que la disciplina había sido aplicada de tal manera que algunos dentro de la congregación habían sido debilitados, otros habían enfermado, otros habían muerto por causa de no enfatizar la dignidad correcta. Vale la pena tomar con seriedad aquello que Dios espera que tomemos con seriedad. Y allí el punto gráfico de la lección. Versos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Me parece impresionante pensar que Pablo no está anulando las cenas del amor, los banquetes del amor. Por lo tanto, eso es una gran cosa para nosotros. Podemos comer tranquilamente como iglesia. Pero también vale la pena pensar en que hay asuntos que aún dentro del marco de lo que significa la comunión más sencilla que implica el estar comiendo juntos, sea manifestado aquello que debería resaltar en nosotros, el amor por nuestro hermano, el no correr anticipadamente a comerme todo lo que hay, el no estar pensando en cómo puedo preferir al otro en cuanto a lo que eso significa, en el apartar un plato si es necesario para guardar lo necesario para aquel que por alguna razón mencionó que llegaría un poco más tarde. Pero con eso, finalmente estar graficando de una manera tan clara lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo, mis amados hermanos, nos permitió sentarnos en su mesa. Cristo, mis amados hermanos, nos permite tener esperanza de vida. Cristo, mis amados hermanos, es el que facilita y faculta la comunión que tú y yo podemos tener con el Padre. Por lo tanto, siendo muy práctico, Pablo dice, espérense los unos a los otros. No se adelanten, es el punto. Por cierto, esto no es una justificación para que llegues tarde, por favor. Es una justificación para que los otros no se adelanten a la hora trazada. Pero también, si tiene hambre, coma en su casita. No se exponga a dejar a otro con aquello que podría ser compartido.
Mis queridos, la Cena del Señor es una oportunidad preciosa para que tú y yo hagamos lo que siempre deberíamos hacer. Examinar nuestra vida, analizar cómo ésta está siendo llevada a la luz del diario vivir. Cómo estamos nosotros llevando adelante la aplicación práctica de lo que es el amor hacia el otro. La Cena del Señor también es un recordatorio constante de lo que significa el sabernos liberados de un Dios que se encarnó, que tomó forma de hombre. Y es un recordatorio precioso que nos hace resaltar a un Dios precioso que estuvo dispuesto a entregarse sacrificialmente por amor a nosotros. Que el Señor nos ayude a ser tan prácticos como podemos en la aplicación, en la vida, en la forma explícita de obedecer, de observar y de pensar en los detalles preciosos que nos hacen ser cristianos y que nos hacen honrar al que nos hizo cristianos. Vamos a orar. Señor y Dios bendito, gracias por tu bendita palabra, gracias por tener la oportunidad de trazar textos como estos, Señor, que son tan claros, Señor, para mostrarnos lo que es necesario de saber. Gracias, Cristo precioso, por venir a este mundo y entregarte por nosotros. Gracias por lo que significa para nosotros sabernos de tal manera amados, Señor, que nos hace no solamente, Señor, receptores de un amor tan grande, sino que también nos entrega de lo suficiente para compartir ese amor con otros. Y, Señor, ayúdanos a poder ser tan explícitos como podemos en evitar reunirnos para lo peor. Líbranos, Señor, de cualquier situación que genere división, contienda, que genere, Señor, displicencia, rebelión ante tu nombre, que haga daño, que sea más bien para mal que para bien. Permítenos, Señor, amarnos de tal manera que sea explícito el hecho de que a pesar de cualquier situación que podemos vivir, te honramos, te alabamos, te agradecemos. Señor, exaltamos tu santo nombre y amamos profundamente a quienes tú has hecho parte de nuestra familia. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.